Tras un amargo divorcio, mi ex esposa intentó arrastrarme de vuelta a su vida afirmando que el hijo que esperaba era mío, solo para sacarme dinero. Frente a su nuevo esposo y una sala llena de gente, se rió mientras me pintaba como un padre irresponsable. Así que solté la bomba y la cara de todos palideció. Hola. Gracias por su continuo apoyo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan las historias que compartimos, suscríbanse a este canal. Sería genial si pudieran dejar un comentario sobre la ciudad desde la que nos están viendo. Podríamos mencionarles en nuestra próxima historia. La mención especial de hoy es para Margaret Hudson de Huy, Reino Unido. Nos alegra que disfruten nuestras historias. Ahora, sumerjámonos en los detalles de la historia de hoy. Encontré el sobre metido debajo de una pila de cupones de supermercado y una factura de electricidad, casi como si intentara esconderse. Grueso, de color crema, del tipo que se sentía más como una amenaza que como una invitación. Mi nombre, Tyler James Whitaker, estaba impreso en mayúsculas, con fuente gubernamental, sin remitente. En el segundo que lo toqué, supe que algo andaba mal. No lo abrí de inmediato, solo lo miré mientras la tetera se apagaba en el fondo. No había tenido noticias de Melissa en casi un año, no desde que se finalizó el divorcio. Ahora estaba casada de nuevo, viviendo en algún lugar de Westfield con su nuevo esposo, Greg, el tipo de las finanzas inmobiliarias con el que juró que no me había engañado. Dijo que solo eran amigos cercanos. Dejé pasar esa mentira porque estaba demasiado cansado para pelear con ella al final. Pero esto no era paz. Esto era ella volviendo mi vida con uñas afiladas y una agenda. Esperé hasta después de la cena para abrirlo. Una parte triste de mí esperaba que fuera algo benigno. Tal vez estaba vendiendo el auto viejo y necesitaba que firmara el título. Tal vez un formulario de impuestos de nuestros días de declaración conjunta se había desviado. Pero no tuve tanta suerte. Era una citación, una fecha de audiencia, al frente y en el centro, en negrita con tinta negra. Audiencia de paternidad. Lo leí 2 veces. Melissa afirmaba que el bebé que estaba esperando, de 7 meses, era mío. Y no solo eso, exigía manutención infantil retroactiva, con compensación retroactiva. Se leía como un guión, uno malo. Ni siquiera habíamos hablado en más de 12 meses, y mucho menos habíamos tenido intimidad. Ella ya vivía con Greg antes de que nuestro matrimonio terminara oficialmente. Esto no era un error. Era una jugada, una obra de teatro, una mentira con un encabezado legal. Sentí que las paredes me apretaban. Hay un tipo especial de ira que proviene de ser acusado de algo que no hiciste, pero con la suficiente proximidad a la verdad como para que la gente esté dispuesta a creerlo. Melissa siempre fue buena en eso. Era el tipo de mujer que sabía cómo llorar frente a una audiencia, cómo convertir una debilidad en un arma. Lo había hecho durante el divorcio cuando se sentó frente a mí y le dijo al mediador que la había abandonado emocionalmente. Esa línea le ganó $20,000 adicionales en manutención conyugal. Ahora lo estaba intentando de nuevo. Solo que esta vez, las apuestas eran más altas. Un niño, una sala de audiencias, una reputación. No dormí esa noche. Simplemente me senté en la mesa de la cocina con la citación en una mano y una cerveza en la otra, repasando todos los ángulos posibles. ¿Fue idea de Greg? ¿Estaba el involucrado o era solo otra pieza en su tablero? Recordé lo engreído que se veía cuando publicaron su compromiso en Instagram, como si hubiera ganado algún juego que yo ni siquiera estaba jugando. La leyenda decía, a veces el amor te encuentra cuando dejas de buscar. Sí, amor y aparentemente fraude de paternidad. Debería haberlo visto venir. Melissa nunca se movía sin calcular las consecuencias. Pensé en llamarla. Una parte de mí quería gritar por teléfono, exigir saber por qué estaba haciendo esto, pero sabía que eso no ayudaría. Melissa prosperaba en el conflicto. Era su tipo de moneda favorita. Si le daba una reacción, solo confirmaría cualquier narrativa que estuviera planeando vender en la corte, que yo era inestable, que estaba en pánico, que era culpable. No, necesitaba ser más inteligente que eso, más frío, más silencioso. Necesitaba algo que no pudiera ser tergiversado ni discutido. Así que hice una llamada telefónica, pero no a ella. Llamé a una clínica privada en el centro, reservé una prueba de ADN. Me costó $600 de mi bolsillo, pero no dudé. No confiaba en que Melissa no falsificara documentos o manipulara las fechas. Había escuchado rumores de personas que solíamos conocer, viejos amigos en común, que me dijeron que había estado hablando de asegurar su futuro y hacer lo mejor para el bebé. Uno incluso dijo que se jactó de que si Greg no quería asumir la plena responsabilidad financiera,
Tenía una opción de respaldo. Eso era lo que yo era ahora, una opción de respaldo. Un hombre que podía garabatear en un formulario y rezar para que el juez no hiciera demasiadas preguntas. Cuando llegaron los resultados 3 semanas después, no sentí alivio. Me sentí reivindicado, sí, pero sobre todo me sentí agotado. Sostuve el papel en mis manos. Sellado, notariado, claro, no es el padre. Lo guardé en mi billetera y no le dije a nadie. Todavía no. No quería avisarle. Quería que pensara que tenía la ventaja. Dejar que planeara su debut en la sala del tribunal como siempre lo hacía, con lágrimas, florituras y rectitud calculada. Dejar que ensayara la mentira unas cuantas veces más frente al espejo. Quería que entrara en esa sala del tribunal con confianza. Quería que sintiera el viento antes de quitárselo, porque no solo iba a demostrar que no era el padre, la iba a dejar destruir su propia credibilidad frente a todos los que intentaba impresionar. Me senté en la segunda fila de la sala del tribunal, con las manos cruzadas sobre el regazo como un niño esperando ser castigado. Mi silla crujía cada vez que me movía, pero no me atrevía a moverme demasiado. Podía sentir el peso de las miradas de todos, el abogado de Melissa mirándome con petulante certeza, el juez hojeando el papeleo, incluso Greg sentado a su lado con un blazer azul marino ajustado, luciendo como el esposo perfecto. La actuación ya estaba en marcha antes de que nadie hablara. Melissa se había vestido para el papel, por supuesto. Un vestido de maternidad azul pálido abrazaba su vientre. Su cabello caía en ondas perfectas sobre su hombro. Estaba radiante, incluso. Parecía el tipo de mujer que nunca diría una mentira en su vida. Pero conocía sus señales, la ligera inclinación de su cabeza, la forma en que sus dedos golpeaban su rodilla debajo de la mesa como un metrónomo, tratando de evitar que perdiera el ritmo. Estaba nerviosa. Así supe que estaba a punto de mentir, y mentir bien. El juez la llamó por su nombre, y ella se puso de pie con la misma gracia serena que usaba cuando les vendía historias a sus amigos, hilándolas como seda de la boca de una araña. Su señoría, comenzó, presionando su mano contra su estómago, desearía no estar aquí. Justo. Esa línea, esa salva inicial, la había escuchado antes en una docena de formas diferentes. Desearía que no tuviera que llegar a esto o traté de manejar esto en privado. Siempre comenzaba sus mentiras con arrepentimiento, para que la gente sintiera lástima por ella antes de que llegaran a los hechos. Y luego continuó, lentamente al principio, luego con más confianza a medida que las palabras comenzaban a encajar. Pintó una imagen de mí como el padre fugitivo, el hombre que se fue cuando la responsabilidad llamó a la puerta. Le dijo al juez que me había negado a devolver las llamadas cuando le dije que estaba embarazada, que le había colgado el teléfono llorando. Dijo que había bloqueado su número y la había dejado sola para lidiar con el embarazo. Lo hizo sonar como si me hubiera rogado que fuera parte de la vida del niño, y que le hubiera cerrado la puerta en la cara. Incluso se secó un ojo en un momento dado, sacando un pañuelo de su bolso como si hubiera cronometrado toda la escena en un espejo antes de llegar. Vi a Greg extender la mano y apretarle la mano, la imagen del apoyo. No importaba que nada de eso fuera cierto. En ese momento, con el juez escuchando atentamente y su voz entrecortada en todos los lugares correctos, parecía un monstruo. El peor tipo de hombre, el tipo que corre cuando la vida exige que se quede. Podía sentir el juicio sobre mí como un sudario. La gente se movía en sus asientos detrás de mí. Susurros llevados como insectos por el aire. Nadie preguntó cómo tenía sentido que yo fuera padre de un niño cuando había estado fuera de la casa, fuera del matrimonio, fuera de su cama durante más de un año. Nadie cuestionó la línea de tiempo. No lo necesitaban. Su historia estaba tan bien contada que la lógica ya no importaba. Luego vino la frase que lo unió todo, la que hizo que me doliera el pecho de una manera que no esperaba. «Este niño es suyo», dijo Melissa, señalando al otro lado de la sala, su voz llena y clara. «Y merezco su apoyo. Merezco su dinero». Ahí estaba. La máscara se deslizó un poco. Vi a Greg estremecerse ligeramente ante la frase «su dinero», no nuestro apoyo, no las necesidades del bebé, dinero. Melissa siempre hablaba así cuando se olvidaba de sí misma, como si el mundo le debiera comodidad por el esfuerzo de respirar. No hablé. Todavía no. Dejé que el silencio se espesara a nuestro alrededor. Dejé que el peso de sus últimas palabras colgara como una soga que se apretaba. El juez no pareció notar el cambio. Garabateó algo en un blog, probablemente anotando la paternidad, probablemente justificando la manutención de los hijos. Casi podía ver los engranajes girando. ¿Cuánto debía? ¿Cuándo comenzaría? Si podían embargar mi salario antes de que naciera el bebé. Flexioné los dedos en mi regazo y sentí el papel doblado en mi bolsillo, la prueba de ADN.
Había impreso 2 copias, las sellé ambas. Una estaba en el cajón de mi escritorio en casa, intacta. La otra estaba metida dentro de mi billetera. La había doblado tantas veces que el pliegue se había vuelto permanente. Pero estaba intacta, fechada, certificada. Había estado allí durante semanas como un arma cargada, esperando ser disparada. Y no iba a dejar que se saliera con la suya. No después de lo que hizo durante el divorcio. No después de convertir en armas cada amabilidad que le di y usarla para desnudarme frente al tribunal. Pensó que podía volver a hacerlo. Pensó que vendría aquí con el rabo entre las piernas, demasiado asustado para pelear, demasiado avergonzado para hablar. Pero había aprendido, en silencio, dolorosamente. Y ahora tenía algo que Melissa no podía torcer ni girar. Me moví en mi asiento, me ajusté la chaqueta y sentí el papel rozar mis dedos. Era la hora. Me levanté lentamente, no porque lo necesitara, sino porque quería que todos sintieran el movimiento. Se podía escuchar el sutil raspado del banco de madera mientras me levantaba. La sala del tribunal se detuvo lo suficiente como para reconocerlo. El juez levantó la vista, con el bolígrafo en la mano, todavía esperando que suplicara o me desviara. Melissa se movió en su asiento. La vi mirar a Greg. Sus brazos todavía estaban alrededor de sus hombros. Su pulgar se movía en círculos lentos como si estuviera tratando de calmar a un niño. Todavía no estaba nerviosa. No del todo, pero lo estaría. Metí la mano en mi chaqueta. Mis dedos encontraron el sobre instantáneamente familiar ahora por cuántas noches lo había sacado y releído, trazando cada línea como si fuera una escritura. Mi corazón latía fuerte en mis oídos, no por miedo, sino por saber lo cerca que estaba de prender fuego a toda su actuación. Su señoría, dije, y mi voz era más baja de lo que esperaba, pero no importaba. El silencio lo hizo más fuerte. No iba a traer esto hoy. Pensé, tal vez de alguna manera esto era un malentendido, que ella había entrado en razón, pero estaba equivocado. Caminé hacia adelante y le entregué el sobre al alguacil, que lo tomó con un destello de curiosidad. Los ojos de Melissa se fijaron en él, luego volvieron a mí. No rompí el contacto visual. Quería que viera cómo viajaba. El sobre llegó al juez, quien deslizó un dedo debajo de la solapa y desdobló el papel lentamente, como hace la gente cuando ya sabe que lo que tiene en la mano va a cambiar algo. Esto, continué, es una prueba de ADN. La hice hace 3 semanas después de escuchar rumores de un amigo en común de que Melissa planeaba nombrarme como el padre. Nunca me acosté con ella después de que nos separamos. Ni una sola vez. Pero sabía que a ella no le importaría eso. Siempre ha estado más preocupada por lo que parece creíble que por lo que es verdad. Ahí estaba. Los ojos del juez escanearon el papel, los labios apretados en una línea. Sus dedos se detuvieron al final de la página como si necesitara un segundo para procesar lo que acababa de leer. Se aclaró la garganta. Según esta prueba, realizada por un laboratorio certificado, fechada y notariada, usted no es el padre. Las palabras golpearon la habitación como una bofetada. Las manos de Greg se deslizaron del hombro de Melissa. Parpadeó una vez, lentamente, como si tratara de fingir que no había oído bien. Eso no es posible, dijo, con voz quebradiza, agrietándose en los bordes. Él debe haberlo falsificado. Eso es, interrumpió el juez. La documentación es legítima. La cadena de custodia es clara. Coincide con su línea de tiempo de concepción esperada y no hay superposición. Greg se apartó de ella, no dramáticamente, pero con un tirón lo suficientemente fuerte como para que la viera hacer una mueca. Me dijiste que era suyo, dijo en voz baja, pero la sala del tribunal estaba tan silenciosa que se sintió como un grito. Juraste. Me miraste a la cara y juraste. Pensé que era Greg, balbuceó Melissa. Yo, no pensé que él. ¿No pensás que yo? ¿Qué? Pregunté, dando un paso adelante ahora, tranquilo y claro. ¿Qué me defendería? ¿Qué te dejaría arrastrarme de vuelta a tu caos como siempre? Apostaste, Melissa. Apostaste a que me quedaría callado. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente, con una mano sobre el estómago como si pensara que eso le ganaría algún tipo de simpatía de nuevo. Su señoría, lo juro. Siéntese, señorita Langford, dijo el juez, con voz aguda. Presentó esta demanda bajo pena de perjurio. Insistió en la paternidad sin pruebas y ha desperdiciado el tiempo y los recursos de este tribunal. El caso se desestima permanentemente. Melissa se congeló. Su boca abierta de esa manera que se ponía cuando se le acababan las mentiras, cuando la habitación la alcanzaba y la historia comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Greg empujó su silla hacia atrás. El raspado resonó como un trueno.
No esperó a que ella hablara. Ni siquiera me miró. Simplemente pasó junto a la galería y atravesó las puertas, con una mano cubriéndose la boca. Vi a Melissa dar un paso tras él, luego dudar. Sabía que las cámaras estaban afuera, sabía que no podía permitirse el lujo de parecer la villana. Todavía no. Así que se volvió hacia mí, con desesperación brillando bajo la superficie. No tenías que humillarme, susurró. No lo hice, dije. Te lo hiciste ti misma. Y era cierto. No había gritado. No había arremetido. La había dejado hablar primero, la había dejado subir al estrado y tejer su versión de la realidad. Estaba tan segura de que me quedaría sentado, de que me rompería bajo la vergüenza. No sabía que había venido preparado con lo único que no podía manipular, la ciencia. El juez pidió un receso. El secretario comenzó a recoger los papeles. La galería se vació, pero me quedé quieto por un largo segundo, solo mirándola sentada allí sin nada más que decir. Había imaginado este momento en tantas versiones. En algunas, gritaba. En otras, salía con el dedo medio levantado. Pero ahora, mientras el polvo se asentaba, sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Me siguió fuera de la sala del tribunal como un fantasma persiguiendo a un hombre que ya no creía en fantasmas. Sus pasos resonaron detrás de mí, golpes agudos y desesperados contra el piso de mármol del pasillo. No me detuve, no hasta que sentí su mano rozar mi codo, el toque ligero pero insistente. Me di la vuelta lentamente, no porque le debiera algo, sino porque quería ver su rostro ahora que la máscara se había roto. Melissa estaba allí, con los ojos muy abiertos y frágil, como un jarrón que se había caído pero que aún no se había roto. Parecía más pequeña de lo que recordaba, no físicamente, simplemente disminuida. Tyler, dijo, con la voz temblorosa como si todavía estuviéramos lo suficientemente cerca para que ese tipo de dulzura importara. Por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Pregunté. Que mentiste bajo juramento, que intentaste adjuntar a tu hijo por nacer a mi cheque de pago porque no podías controlar tu vida por una vez. ¿Qué parte exactamente crees que todavía necesita explicación? Su labio inferior tembló. Podría haber sido una actuación, ya no estaba seguro. Era buena tejiendo la actuación en la realidad hasta que todo se mezclaba en uno. La parte que más me asustaba no era que mintiera, era lo fácil que lo había hecho, lo natural que había sido para ella mirarme a los ojos, llamarme el padre de un niño que no cree, y luego sonreír como si la justicia estuviera de su lado. Miró hacia las puertas al final del pasillo donde Grega había desaparecido minutos antes. No quería que llegara tan lejos, dijo. Pence. No, la interrumpí, con voz baja pero firme. No te atrevas a decir que pensaste. Sabías. Siempre has sabido exactamente lo que estás haciendo. Por un momento, su bravuconería desapareció por completo. Sus hombros se desplomaron. Su barbilla bajó. Vi su boca formar el comienzo de otra oración, tal vez una disculpa, tal vez otra excusa, pero se la tragó. Tal vez, por primera vez en su vida, se dio cuenta de que las palabras no arreglarían esto. Necesitaba ayuda, dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Greg, él no es lo que pensé que era, y no sabía a dónde más ir. Ahí estaba, la silenciosa verdad debajo de todas sus actuaciones. Había construido su casa sobre arenas movedizas de nuevo. Y ahora estaba buscando un bote salvavidas. Se suponía que yo era el plan de respaldo, la red de seguridad, el hombre confiable que una vez descartó pero al que siempre podía volver a llamar cuando la vida se volviera fría. No soy tu estrategia de salida, dije. Tomaste tus decisiones. Seguiste adelante. Te casaste con él. Y ahora que se está desmoronando, intentaste atarme a tu desastre con un niño que no es mío. Se estremeció ante eso. Creo que una parte de ella todavía esperaba que me ablandara. Tal vez esa era la parte más peligrosa de todo, lo poco que creía que me defendería. Pensó que siempre seguiría siendo el hombre que trató de mantener la paz durante el divorcio, que firmó los papeles solo para terminar con eso, que nunca la llamó cuando tergiversó la verdad a sus amigos. Lo arruinaste todo, murmuró, y el veneno en su voz la sorprendió incluso a ella. No, dije con calma. Te impedí que me arruinaras a mí. Hay una diferencia. El pasillo estaba casi vacío ahora, solo el eco de tacones distantes y el zumbido amortiguado del tráfico fuera de los muros del juzgado. Se sentía como las secuelas de una tormenta, todo todavía pesado, roto en silencio. Cruzó los brazos sobre su estómago de forma protectora, instintivamente. No dije una palabra sobre el niño. No lo necesitaba. Ese bebé crecería en un mundo de medias verdades y culpas cambiantes a menos que ella cambiara. Y no creía que lo hiciera. Por un segundo,
Pensé que podría llorar. Pero entonces recordé, Melissa no lloraba cuando estaba sola. Lloraba cuando la gente la miraba. Y en este momento, nadie lo hacía. Supongo que esto es todo, dijo. Debería haber sido, todo, hace mucho tiempo, respondí. Pero ahora realmente lo es. No puedes volver a llamarme a tu mundo cuando te conviene. Y Terminator abrió la boca de nuevo, tal vez para discutir, tal vez para suplicar. Pero entonces la voz de Greg atravesó el pasillo como una cuchilla. Vámonos, Melissa. Estaba de pie al final del pasillo ahora, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. No me miró, no lo necesitaba. Su atención se centraba directamente en ella. Y por primera vez, dudó, como si no supiera si acercarse a o alejarse de nosotros dos por completo. Dio un paso en su dirección, luego otro, y luego se fue. Me quedé allí por un largo momento, simplemente respirando. Ya no estaba enojado, solo cansado, agotado por años de silencio, manipulación y falsa paz. Pero debajo de la fatiga, había algo más, alivio. No del tipo ruidoso y alegre, del tipo silencioso. Como un peso que había estado sobre tu pecho durante tanto tiempo que olvidaste que estaba allí, hasta que finalmente alguien te lo quita. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, saqué el sobre ahora arrugado con los resultados del ADN. Lo miré por un segundo, luego caminé hacia el bote de basura más cercano y lo tiré sin ceremonia. Había cumplido su propósito. Ella también. El aire fuera del juzgado se sentía diferente. No más limpio ni más fresco, simplemente desconocido, como si no lo hubiera respirado en años. Me paré en los escalones por un minuto, asimilándolo todo. Los autos pasaban lentamente, la gente corría, con los teléfonos pegados a los oídos. Vidas, emoción. Ninguno de ellos sabía lo que acababa de pasar adentro. Que una mujer había intentado reescribir mi futuro con una mentira. Que la verdad la había atravesado limpiamente. Que por primera vez en lo que parecía una década, estaba entrando al mundo sin su mano aferrada a una parte invisible de mí. Melissa no me siguió. No lo esperaba. Greg la había recogido como un error que no quería que nadie más viera. Y desaparecieron por la acera lejana sin decir una palabra. Ese silencio decía más que cualquier arrebato. Creo que sabía que la actuación había terminado. El telón había caído. Sin bis, sin aplausos, solo la lenta humillación de saber que todos finalmente la habían visto por lo que era. Caminé hacia mi auto, estacionado a 3 cuadras de distancia. Las calles se sentían más largas de lo habitual, como si estuviera flotando entre lugares. Ya no estaba enojado, ni siquiera entumecido. Estaba vacío de una manera pacífica, el tipo de vacío que no duele. Simplemente deja espacio. Espacio para que exista algo más. Espacio para la claridad. Espacio para lo que venga después. Pasé por el café donde ella y yo solíamos comer los domingos, cuando todavía fingíamos que estábamos enamorados. Las ventanas estaban empañadas. El lugar estaba lleno. Alguien se rió adentro. Y por un momento, me sentí distante de todo, como si estuviera viendo mi antigua vida a través de un cristal. Cuando entré en el auto, me senté allí un rato sin encender el motor. Mis manos descansaban sobre el volante, pero mi mente vagaba. De vuelta al día en que la conocí. De vuelta a la primera pelea que tuvimos. La primera vez que ella torció algo que dije en algo que no dije. De vuelta a la mañana en que me mudé y todavía pensaba que de alguna manera podríamos seguir siendo amigos. Es curioso, las mentiras que nos decimos a nosotros mismos para sobrevivir a personas como ella. Saqué mi teléfono y miré el hilo de texto. Su nombre todavía estaba allí, su último mensaje sin leer. Te arrepentirás de esto. Eso fue antes de la fecha del juicio, antes de la prueba de ADN, antes de que todo explotara. Pasé mi pulgar sobre él, no para responder, solo para reconocer lo final que se sentía todo ahora. Luego borré el hilo, no por mezquindad, sino porque ya no necesitaba guardarlo. No merecía ni un solo cuadrado de memoria en mi bolsillo. Pensé en el bebé. No por mucho tiempo, pero honestamente, me pregunté si Greg se quedaría, si creería algo de lo que ella dijera a partir de ahora. Me pregunté si ese niño crecería con preguntas sobre a dónde fue su padre. Una parte de mí esperaba que el niño tuviera la oportunidad de ser mejor, que de alguna manera, a través de todo el ruido y la manipulación, encontrara su propia verdad. Pero esa no era mi pelea. Yo no era su padre. Yo no era su red de seguridad. Yo no era nada para ella ahora. Y ese era el punto. A unas pocas cuadras, el reloj de la torre del juzgado dio las 12:30. El sonido resonó por las calles como una vieja campana de iglesia llamando a algo sagrado. Pero todo lo que me recordaba era el tiempo,
cuánto del mío le había perdido, cuánto más estaba finalmente recuperando. Hay un dolor que viene con dejar ir, incluso a las personas que te lastiman. Pero es un dolor necesario, el tipo por el que caminas para llegar a algo mejor. Salí del lugar de estacionamiento y conduje en silencio. Sin música, sin podcast, solo el zumbido del motor y la silenciosa comprensión de que tenía el control de nuevo. No de todo, sino de mí mismo. Ya no podía alcanzarme, ni a través de los tribunales, ni a través de la culpa, ni a través de recuerdos compartidos o nostalgia retorcida. Había intentado usar a su propio hijo como arma contra mí. Y ahora no le quedaba nada para apuntar. Esa fue su perdición, no la prueba de ADN, no el fallo del juez, sino su arrogancia, su creencia de que todavía me inclinaría cuando ella tirara de una cuerda. En un semáforo en rojo, miré mi reflejo en el espejo retrovisor. Ojos cansados, un poco mayores, pero algo era diferente. Había quietud allí, del tipo que no exige nada, del tipo que simplemente existe, silenciosamente fuerte. No necesitaba venganza. No necesitaba gritar. Había mostrado la verdad y me había ido. Eso era suficiente. Cuando llegué a casa, me serví una bebida, me senté en el porche trasero y dejé que el sol me diera en la cara por primera vez en lo que parecieron meses. Ni una sola vez revisé mi teléfono. No necesitaba saber qué estaba haciendo Melissa ahora, si estaba en espiral o reconstruyendo o reescribiendo su historia de nuevo para alguien nuevo. Ese ya no era mi mundo. Ella había cerrado la puerta sobre nosotros. Y yo acababa de cerrarla con llave detrás de ella. La finalidad no se sintió como una pérdida. Se sintió como liberación. Y no me estaba alejando de ella. Estaba caminando de regreso a mí mismo. Si esta historia te hizo contener la respiración y agarrarte al asiento, no te desplaces todavía. Dale al botón me gusta y suscríbete para obtener más historias de venganza crudas y reales que exponen la manipulación, la traición y la fuerza silenciosa que se necesita para reclamar tu vida. ¿Tienes una historia similar o conoces a alguien que haya sido arrastrado por mentiras como esta? Déjala en los comentarios. Leemos a todos. Y recuerda, a veces la venganza más poderosa es la verdad pronunciada en silencio.